Hola poeta y viajero del tiempo, bienvenido a Poetizando Ando, el lugar donde la historia y la poesía se funden en la piel de México. Hoy nos adentraremos en un símbolo viviente, en el Museo de la Charrería, aquí en la Ciudad de México. Demos un paseo por el arte, la historia y la identidad de tan hermoso deporte nacional mexicano. Acompáñame. Querida musa, ven conmigo por este viaje por el Museo de la Charrería en la Ciudad de México y por la historia de tan hermoso deporte nacional. Vamos, poeta, a trotar por los campos de tan hermoso arte. Hoy abrimos el portal de la memoria hacia un México de polvo y de gloria, donde el relincho del caballo se funde con el eco del mariachi, y el arte del lazo se convierte en poesía viva. Hoy nos adentramos en la historia de la charrería, en este museo que habita tan hermoso arte nacional, pero también una forma de vida y un símbolo de identidad. No es solo un sombrero ancho ni un caballo en la pradera, es la voz de la tierra que se viste de charro y canta su bandera. La historia comienza en el siglo XVI, cuando los españoles trajeron a estas tierras el caballo y el ganado. Antes de la llegada de Cortés en Mesoamérica, jamás se había visto un caballo. Para los pueblos originarios fue una visión casi divina, hombres montados que parecían fusionarse con la bestia. Con el tiempo, el caballo dejó de ser símbolo de conquista y se convirtió en compañero del mestizo, del indígena, del hombre del campo. ¿Y quién mejor que el experto en charrería para que nos cuente parte de la historia de este deporte nacional? El señor Humberto Carmona. Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Carmona, servidor, guía de aquí del Museo de la Federación Nacional de Charros, el Museo Nacional de la Charrería. Gracias por apoyarnos de alguna manera a darle esta difusión a la charrería y al museo para que la gente conozca y se identifique más con la mexicanidad, con la charrería. El lazo fue aprendizaje, la rienda destino, y el campo se llenó de jinetes y caminos. Pero ¿cómo surgió este museo de la charrería, señor Humberto Carmona? Esto se empezó en 1587 y se terminó en 1590. Dos españoles tenían la inquietud de hacer un hospital. Lo querían hacer por Tacuba, sentían que estaba muy lejos de la zona centro. Total, consiguieron este predio que se dice que el predio se encontraba en la parte posterior del convento de San Jerónimo. Después decían hacer un priorato y uno de ellos debe haber sido catalán porque traen una réplica de la Virgen de Montserrat, que está en Cataluña, España. Entonces ya interviene el clero. Va a ser un convento, tienen que ser monjes benedictinos. Y aquí empieza nada. Toman posesión, primero estaban agustinos, toman posesión los benedictinos en 1614. Y aquí es donde se establece con una labor de enseñanza agrícola y cultural. Después de que expulsan a los benedictinos, se cierra y un expresidente de la federación, el doctor Islas, gestiona con gobierno. Se acerca al entonces secretario de Turismo, Agustino Lachaborgo, y esto se inaugura el 25 de octubre del 73. Y a su vez, los charros de abolengo, ahí que cosas del abuelo, y se empezó a llenar el acervo. En los primeros años de la Nueva España, los caballos eran símbolo de poder y estaban reservados únicamente a los conquistadores y a los criollos. A los indígenas y mestizos que trabajaban en las haciendas se les permitió montar y cuidar el ganado, pero bajo estrictas restricciones. No podían vestir como sus amos, no podían usar monturas o trajes adornados ni portar armas, y sus herramientas deberían ser sencillas. Ese tipo de restricciones, quizá aquí se montaría como en España y sucedería lo mismo. Las restricciones provocaron eso, porque al estar restringidos, pues después tuvieron que modificar la silla española y crear su propia silla. Y ahí, con esas limitaciones, es donde germinó la esencia de la charrería. Los trabajadores del campo, sin lujo ni plata, forjaron su propio estilo de montar.
de lanzar, de domar el caballo. Crearon faenas útiles para el trabajo que con el tiempo se transformaron en fuentes charras. El traje, lejos de la opulencia española, se volvió práctico. Pantalón ajustado para evitar enredos, sombrero ancho para proteger del sol y botines firmes para cabalgar horas enteras. Y la silla mexicana cuenta con una característica comparada con cualquier otra de otra parte del mundo. ¿Cuál es esa característica? La cabeza. Porque ellos, como no podían usar las herramientas que ellos tenían, la garrocha, la desgarretadora, ellos lo que podían usar era la reata. Tenían ciertas nociones de cómo hacer la reata, porque si recordamos el mecapal, era el parche, el costalote y lo unía un pedazo de reata. La reata española la hacían de cáñamo, pero ellos al aprender la técnica, aquí manejan bien el ixtle, entonces la hacen de ixtle y sale muy buena reata. Pero al azar, ¿dónde sujetan al animal? Es en la cabeza de la silla. Por eso la silla mexicana está en única. Entonces fueron surgiendo indumentaria, herramientas y fueron creando una técnica muy propia, que todo se basa principalmente en la reata. La reata, hecha de ixtle o de cuero, es mucho más que un lazo. Es el alma de la charrería. Su historia nace en los tiempos de las haciendas, cuando había que controlar el ganado bravo que corría libre en los potreros. El charro aprendió a lanzar su reata para sujetar al toro por los cuernos, las patas o el cuello, y así demostrar su dominio. El lazo es serpiente de viento, vuela y atrapa al instante del brazo del charro, donde nace el arte vibrante. Dominar la reata no era sencillo, requería precisión, fuerza y paciencia. Una vuelta mal hecha podía significar la caída del charro o la fuga del animal. De esas faenas cotidianas surgieron las suertes de piales y manganas, donde el charro debía mostrar que su reata era extensión de su cuerpo. Un giro en el aire, un canto de soga, el toro se rinde y el nudo lo doma. La reata era y sigue siendo una herramienta de trabajo convertida en poesía en movimiento. Cada lanzamiento es un diálogo entre el hombre, el caballo y el toro, un instante de riego donde la destreza decide entre el triunfo y la caída. No hay arma más noble que un lazo sincero. Del charro es orgullo, del toro respeto. El atuendo charro no nació de la riqueza, sino de la necesidad. Los indígenas y mestizos que trabajaban en las haciendas no podían vestir como sus amos. La corona lo prohibía. Crearon su atuendo, que es un traje de ranchero. ¿Sí? Como abajo traen manta, encima hay que protegerlo con pieles. Y nace ese traje que posteriormente, de manera despectiva, es conocido como el chinaco. Los chinacos eran orgullosos y rebeldes. Cabalgaban por campos y ciudades con el estilo inconfundible de un hombre libre del campo. Con sombrero ancho y alma fiera, con chaqueta corta y rienda ligera, cabalgaba el chinaco, señor de la tierra. Durante la intervención francesa, los chinacos fueron protagonistas. Muchos se unieron a las fuerzas republicanas de Benito Juárez y lucharon contra los invasores. Montados a caballo, con reata o espada, se ganaron fama de valientes y de temidos guerrilleros. Y estos personajes se hacen magníficos jinetes y muy buenos lazadores. En el siglo XVIII surgió una aristocracia militar criolla y armaron grupos de lanceros. Reclutaban a jóvenes especiales para manejar la lanza. Y era un poco más bélico, era como para traslados de mercancías, de correos de lanza, era como la escolta. Pues salen muy buenos para todo esto, para la reata, para la lanza y para el caballo, que en el siglo XIX, parte de ese grupo de sus rancheros se unen al cura Hidalgo para la independencia de México, surgiendo así los famosos insurgentes.
También durante la intervención francesa en 1862 y 1867, los chinacos fueron protagonistas. Muchos se unieron a las fuerzas republicanas de Benito Juárez y lucharon contra los invasores. Montados a caballo, con reata o espada, se ganaron fama de valientes y de temidos guerrilleros. Y si lo vemos de algún punto de vista más fríamente, el primer ejército mexicano es el Charro, porque combaten al ejército realista. El ejército realista es un ejército con disciplina militar, con armamento y demás, y estos los combaten, pero a lo loco, con las reatas. Pero la reata es el arma fuertísima porque a distancia los lazan con todo y armas y se los llevan, los arrastran, les lazan cañones. Cuentan crónicas y memorias populares que en los enfrentamientos, especialmente en las emboscadas, los jinetes mexicanos lanzaban sus reatas para derribar a los soldados franceses de sus caballos. Una vez en el suelo eran rodeados y en ocasiones manteados. No con fiesta, no con risa, sino con rabia contenida. El manteo era justicia, era burla y despedida. Era un acto de resistencia, humillación y encaramiento contra el ejército invasor que se creía invencible. ¿A qué se referían con mantearlos? Que se montaban, amarraban la reata en la cabeza de la silla y a una distancia, no sé, 40, 50 metros estaba el otro jinete que agarraba la reata también. Se lanzaban galopando con la reata con los pianos. Pues lo que estaba a su paso se lo llevaban y donde les caía pues los hacían volar a los pobres franceses. Y era como un rastrillo que pasaba y se llevaba todo. Hubo un hombre que supo reconocer el valor de los jinetes del pueblo, y ese fue el presidente Benito Juárez. Él sabía que los charros y los chinacos no eran simples campesinos, sino hombres diestros con el caballo, en el lazo y en la pelea, capaces de enfrentar con astucia a los ejércitos más poderosos. Por eso los hizo parte del Ejército Nacional. Este reconocimiento le dio un lugar especial en las conmemoraciones patrias. Por eso, con el paso de los años, se les otorgó el honor de desfilar cada 16 de septiembre. Cuando yo aquí a la gente en el recorrido les explico esto, pero de inmediato les cae un poquito, por eso desfilan. Porque es un desfile militar, digo sí, porque son la reserva del ejército y traen todo ese antecedente. Por eso cuando los vemos cabalgar en el desfile del 16 de septiembre, recordamos que alguna vez fueron soldados de Juárez, defensores de la soberanía y símbolos de la independencia. El fusil y la espada los llevan los hombres de guerra. El charro lleva su lazo y con él defiende la tierra. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, México volvió a ser tierra de jinetes. La figura del charro, heredero del chinaco y del campesino a caballo, se entrelazó con la de los revolucionarios. Los ejércitos de Pancho Villa en el norte y de Emiliano Zapata en el sur estaban formados en gran parte por hombres del campo, acostumbrados al caballo, a la rienda y a la reata. Que la revolución ¿a quién atacó? A las haciendas. Acaba con los hacendados. Los hacendados por temor huyen, abandonan las haciendas, se refugian en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México. Después vino el reparto agrario, se acaba ese latifundio, por lo tanto ya no se trabaja en el campo abierto. Pero en las ciudades este grupo de gente, hacendados y demás, empiezan a hacer corrales donde se ponen al azar y a hacer todo lo que hacían en la hacienda, pero ya no por trabajo, de manera nostálgica, recordando aquellas tardes de la hacienda. Y eso fue dando origen a los primeros lienzos charros. Aunque el charro como tradición no era un ejército formal en la revolución, muchos de sus elementos, como el dominio del caballo, el sombrero ancho, las chaquetas cortas y las monturas adornadas, se mezclaron con la imagen del soldado campesino. De ahí nació una estética que todavía hoy reconocemos en los corridos, en las fotografías y en el imaginario popular. La revolución no solo transformó la política y la sociedad,
También reforzó el simbolismo del charro como hombre del pueblo, del caballo y de la lucha. De ahí en adelante el traje charro comenzó a consolidarse como atuendo nacional y como emblema de mexicanidad. El traje de charro es mucho más que una vestimenta, es la piel de la tradición mexicana. Su origen está en el campo, en los hacendados y chinacos del siglo XIX que necesitaban ropa práctica para montar, trabajar y defenderse. Con el tiempo, lo que comenzó como atuendo de faena se transformó en un traje lleno de elegancia, distinción y orgullo nacional. Si hablamos del traje charro como símbolo nacional, no podemos olvidar a Jorge Negrete, el charro cantor. En el Museo Nacional de Charrería, en la Ciudad de México, se conserva uno de los trajes que usó en sus películas. Al contemplarlo, no vemos solo tela y botonadura, vemos el reflejo de una época donde el charro dejó la hacienda y se subió a la pantalla para conquistar el mundo. Importante, bueno, tenemos ahí la silla del general Miguel Miramón, general Leonardo Márquez. En lo que es revolución tenemos la silla de Pancho Villa y su revólver con las cabezadas de Zapata. Y en aquella vitrina está el traje de Jorge Negrete. Jorge Negrete llevó el traje charro con elegancia y autenticidad. En cada botón de plata, en cada greca bordada, transmitía no solo música, sino identidad. Su imagen inmortalizó al charro en el cine de oro mexicano y lo volvió embajador cultural de México en todo el mundo. 21 nace la Asociación Nacional de Charros. Si lo vemos, la fecha 21 es que Álvaro Obregón tenía la inquietud de conmemorar los primeros 100 años de la independencia de México. Está desfasadito porque realmente la independencia es hasta 1827 cuando se concreta, pero 1821 es la fecha que queda establecida. Entonces querían conmemorar los primeros 100 años de la independencia, por eso en 1921 es que nace la asociación, se extiende por toda la República. Para 1933 ya hay muchas asociaciones, hay que reglamentar todo esto, darle una formalidad y nace la Federación Nacional de Charros, que es la que aglutina a todas las asociaciones. Lo que alguna vez fue trabajo de hacienda, después fue un arma en la guerra y más tarde símbolo cultural. En el siglo XX se convirtió en deporte nacional. La charrería encontró en el lienzo charro su escenario, un ruedo circular donde la destreza y la tradición se transforman en competencia y arte. Campo se hizo ruedo, la faena se hizo canto, la riata voló en destreza y el caballo danzó con encanto. Por lo tanto, ahora es un deporte y es el deporte nacional, porque todo nace aquí. La indumentaria, la técnica, las herramientas, todo lo que se utiliza, sea los arreos, todo nace aquí. Eso es el deporte nacional. La charrería como deporte consta de suertes charras, ejercicios donde el jinete demuestra su habilidad, la cala de caballo, los piales, el coleadero, el paso de la muerte. Cada suerte conserva la memoria del trabajo en el campo, pero transformada en espectáculo. El toro, la yegua, la riata, el caballo y la valentía. Todos se encuentran en juego, todos cabalgan poesía. Tígena empezó a hacer todas sus cosas. Empieza a utilizar símbolos muy prehispánicos. Se dio la libertad de plasmar esos símbolos. Va a sentirlo muy propio. Vamos a encontrar en la charrería grecas, ías, flores, águilas, serpientes. Siempre está plasmado en los trajes, en los herrajes, en los cincelados de las sillas. Es esa libertad que se da. Hoy, la charrería no solo es el deporte nacional, también es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, nombrado así por la UNESCO en 2016.
un reconocimiento mundial que confirma que este deporte es, en realidad, la historia viva de México, contada entre reatas, caballos y corazones que laten al ritmo de la tradición. Es tiempo, poeta, de ponerse el sombrero de charro y hacerlo poesía. La charrería, alma y orgullo de México. En la herencia del canto florece la faena que se vuelve canción. La reata dibuja en el aire la memoria de nuestra nación. Entre haciendas y pueblos se erige del mestizo su espíritu fiel, mezcla de sangre y destino, del indígena y del corcel. Fue arma en la guerra y bandera, cuando Juárez alzó la verdad. Los charros con lazo y caballo defendieron su patria y su hogar. Del chinaco heredó rebeldía, del charro elegancia sin fin. Un traje de gala en la historia, con botones de plata y jazmín. Hoy el lienzo se llena de vida, charrería se hace oración. Cada suerte rescata el pasado, cada grito agita el corazón. Eterna custodia del alma, estandarte del México fuerte. La charrería cabalga en la historia, desafiando al olvido, desafiando a la muerte. Gracias por caminar conmigo por el corazón mismo de México. Si este video tocó tu corazón, te invito para que nos sigas acompañando. Regálame un like, dale a la campanita y comparte con otros que, como tú, esperan que la poesía siempre nos encuentre. Yo soy Araceli García. Un beso y hasta la próxima.